Nunca había tenido un animal. Tuve una muñeca, pero era de papel. Se la llevó el aire. Es graciosísimo. Un mapache que habla 6 o 7 idiomas. Impregnada de aromas de flores, la noche descubrió. ¿Y eso? Lord Byron. Y bajo la tenue luz de la luna vimos llegar el albor. ¿Ha presentido usted alguna vez que su teléfono sonaría dentro de unos segundos? ¿O al ir caminando por una calle desconocida, ha sentido que sabe lo que va a encontrar antes de doblar la esquina? ¿Sí? Entonces ya se ha asomado al mundo de lo desconocido. Y está usted preparado para comprender lo que ahora mostraremos. Este es el establo de un granjero llamado Thomas R. Goss. Es viudo y tiene una hija. Tiene crianza de vacas Guernsey y puercos finos. Pero escuchen. El ruido que oyen no es producido ni por vacas ni por cerdos. En este otoño de 1902, hay mucha gente que no sabe si esos extraños sonidos provienen de un animal o de otro ser. Ahora van a ver el caso más increíble de posesión que se conoce. No es fácil de relatar. Lo han llamado fantástico, horripilante y jocoso. Les aseguro que es todo eso. Pero es, además, verídico. Muchas gracias, señor. Que pase Samuel Matthews. Como usted sabe, señor Matthews, después de 3 días esta corte no ha podido encontrar a un jurado que no esté predispuesto. Espero que tengamos mejor suerte con usted. Si no, propondré que el juez French condene a estos hombres acusados de incendiarios sin un juicio previo. Porque a pesar de lo que todos ustedes piensan, ellos son culpables. Señor fiscal, no somos incendiarios, sino cristianos. Silencio, señor Marlock. Creo que ya podremos seguir adelante. ¿Su nombre completo, señor? Samuel Matthews. ¿Dónde vive, señor Matthews? Aquí, en este pueblo. ¿Su dirección? Número 13 de la... Tiempo. Desde que eran niños. Señor Corning, Sí. soy Brian Christopher. Yo avisé a su periódico. Señor Christopher. Usted es el único reportero que ha llegado. Vaya. ¿A cuántos invitó, señor Christopher? A 10. Esto es muy importante para este pueblo. ¿Y eso qué le importa a Nueva York, Boston o Providence? Usted vino. Me enviaron. Mi editor tiene muy buen sentido del humor. No lo entiendo. ¿Mencionó un demonio en su telegrama, señor? Sí. ¿Y ese demonio fue quien incendió el establo? No, fueron esos 3 hombres para matarlo. ¿Esa es su defensa? Lo es. Vaya, están perdidos. ¿Por qué? ¿Todavía me lo pregunta? Sí, ¿por qué? Porque nadie los tomará en serio. Estamos en 1902, no en 1680. En ocasiones el tiempo no cuenta para determinadas cosas, señor Corning. Prefiero escucharlos a ellos. ¿Ha tenido usted relaciones o es usted descendiente de alguna bruja o hechicera que haya sido ajusticiada en el estado de Massachusetts? No, señor. ¿Cree usted que haya habido brujas en Massachusetts? No sé, pero yo creo que hay brujas aquí. ¿En este pueblo? Brujas en este pueblo. ¿Brujas, señor Matthews? ¿O mujeres perseguidas e inofensivas? Brujas.
Señor juez, propongo que no se acepte a este hombre como jurado. Eso es todo, señor Matthews. Ya no queda casi nadie del pueblo. Señor juez, sugiero que se juzgue este caso sin jurado. El fiscal y el abogado defensor se reunirán conmigo en mi despacho. ¿Brujas? ¿Lo dicen en serio? Demasiado en serio. Voy a mostrarle algo. Esto es lo que queda del establo. No es mucho. Lo harán de nuevo. Ya se como una vez y lo reconstruyeron. ¿Sí? ¿Cuándo? En el año de 1680. En ese tiempo era una casa de 2 pisos. Era de una solterona, Betty Randall. ¿Qué aspecto cree que tendría una bruja? ¿Qué sé yo? ¿Sería alta, con el pelo largo, la nariz fea? Betty tenía 20 años. Su pelo era del color del maíz, ojos negros azabache y una figura que envidiaban las mujeres. Antes de cumplir 15 años hablaba 7 idiomas. Entendía a los animales y los animales la entendían a ella. Era inteligente y bella. Murió quemada en esta casa, en su propia casa, porque 2 niñas de 12 años la llamaron bruja. Sabe usted bastante sobre Betty Randall, ¿verdad? Le diré la razón. Se trata de una antepasada mía. Me impresionó tanto su historia y su trágico fin, que ni cuando viajaba por el mar pude llegar a olvidarla. ¿Fue usted marino? Durante 18 años navegué por los mares de China. Bien. ¿Tiene más preguntas, señor Corning? ¿O quiere ya conocer a Roger? ¿A Roger? ¿El demonio? Ah, tiene forma. Yo creí que era un grito en la oscuridad, un fantasma, un soplo de aire. La joven guarda a Roger en su cuarto. Vamos para que conozca a Gross. Hola, Joan. Te presento al señor Corning. ¿Podemos ver a Roger? Gross, ven acá. El señor Corning, el señor Gross. Encantado, señor Gross. El señor Corning quiere ver a Roger. Trae a Roger. ¿Por qué? No tengas miedo. Solo queremos verlo. Está dormido. Ve a traerlo. Van a quitármelo, ¿verdad? Oh, no, no, Joan. Roger, Mine. ven, por favor. Leave me alone. Déjame en paz. Il est très chaud. Ich flüstere ein wenig mit Bad. No entiendo. Dijo en francés, hace calor. Y en alemán, quiero un cuarto con baño. Tiene sentido del humor. ¿Cuántos idiomas sabe hablar? 6 o 7. No acabo de entender. ¿Por qué está escondido ahí? ¿Es un monstruo? ¿Un hombre deforme? ¿O un ser anormal? Nada de eso, señor Corning. Anda, sácalo, Joan. Perdóname, Roger. No tengas miedo. Leo consuetudine, Matus. ¿Qué animales? No conoce mucho de animales, señor Corning. Es un mapache. ¿Mapache? Sí, señor Corning. Es graciosísimo. Un mapache que habla 6 o 7 idiomas. No se burle, señor Corning. Pero es que no se ha dado cuenta. ¿De qué? Es un truco, claro. ¿Lo cree usted? ¿Qué está buscando? No sé, un gramófono o algo parecido. No lo va a encontrar.
Oiga, no puede tomar esto en serio. Lo siento, Joan. Lo curioso es que todos tienen esa reacción al principio. ¿Aún los del pueblo? Aún los del pueblo. Hasta que empezaron las desgracias. Murieron unas vacas, unas gallinas. Roger dijo que él provocó esas calamidades. Pues vaya, qué bromista. Después murieron unos niños. Y dijo que él había provocado esas muertes. ¿Cuáles niños? Un niño y una niña. Él de un ataque. Ella se ahogó. El niño era hijo de Marlock, el que quemó el establo. ¿Cómo vino a dar Roger aquí? Yo lo casé y se lo di a Joan como regalo. Si tiene una explicación lógica, démela. Señor Corning, ¿usted sabe lo que quiere decir posesión? ¿Se refiere a esa tontería sobre un espíritu maligno que entra al cuerpo de otra persona? Otra persona u otra cosa. No va a empezar otra vez con Betty Randall. No es tontería, se lo aseguro. Je suis fatigué. Bonne nuit. Oh, pobrecito. Buenas noches, Roger. Buenos días. ¿Por qué no fuiste a la iglesia, Joan? Hoy es domingo. No nos quieren allá. ¿Dónde? Allá en el pueblo. ¿Cómo está Roger? ¿Bien? Sí, muy bien. Joan, Roger no habla cuando el señor Christopher no está cerca de él, ¿verdad? Fue muy amable el señor Christopher al darte ese animal, ¿no crees? Nunca había tenido un animal. Tuve una muñeca, pero era de papel. Se la llevó el aire. ¿Qué sabes del señor Christopher? Tiene un tatuaje en el brazo. Sabe mucho de tiburones. ¿Por qué dejó la marina? Porque ya no tiene barco. ¿Qué pasó? Se hundió. ¿Sabes cómo se hundió? En el pueblo se burlan de él siempre. Una vez le dieron una botella con un barco adentro. Le dijeron que aunque se emborrachara no podría hundir ese barco. Ah, con que eso dijeron. Señor Corning. Así, encantado, doctor Grimes. Su telegrama despertó mi curiosidad, señor Corning. Por eso vine enseguida. ¿Quiere usted tomar algo, doctor? No, gracias. Ahora, ¿dónde está ese supuesto caso de posesión? Me alegra saber que usted opina lo mismo que yo, doctor. Doctor, esta mañana quise avisarle que no viniera, pero ya había salido. Cuando le envié el telegrama me encontraba yo en un extraño estado mental. Había visto algo que no aceptaban mis sentidos. Quería una explicación y pensé en usted. ¿Quién es el poseído? No me lo ha dicho. Me da pena decirlo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es un animal. Vaya, vaya. Usted dijo que había hablado. ¿Es un perico? No, es un mapache. Oh, no, no, no. ¡Qué bromista! Creo que ahora comprenderá por qué no quería decírselo. Sí, ya lo creo. Claro que usted sabe que es imposible. Las cuerdas vocales, la lengua... Ajá. Es gracioso, pero trágico, doctor. Porque fue el motivo de que quemaran un establo. Pero ya prendieron a los criminales. Sí, el juicio termina hoy, pero el odio continuará. La verdad es que le están jugando una broma macabra a esta pobre gente. ¿Usted sabe quién? Sí, un hombre llamado Christopher. Según parece, trata de vengarse de los habitantes de este pueblo. Él fue quien encontró este mapache. Es un hombre inteligente y habla varios idiomas. Además, podría apostar cualquier cosa a que es también un magnífico ventrílocuo. Es la única explicación que encuentro. Bueno, hay personas que nacen con el don de la ventriloquía. Y creo que sería bastante interesante hablar con ese animalito.
Si quiere asistir al juicio, apenas tiene tiempo de ir a la granja y volver. Cualquier policía le indicará el camino. ¿Usted no viene? No, doctor. Creo que me voy a volver a Providence. Lo que he visto aquí es muy desagradable. Pero pasaré por ahí de camino a la estación. Muy bien, señor Corning. Buena suerte. Gracias. Disculpe. Usted perdone. ¿Por qué quiere usted volver a Providence, Corning? Todavía no termina el juicio. Serán condenados. Y habrá un alboroto aquí, el peor que haya visto en toda su vida. Bueno, eso es lo que usted quería. A mí no me interesan esos salvajes, sino el animal. Oh, vamos, el juego se acabó, Christopher. La broma ya no tiene gracia. ¿Qué dice? Su burdo espectáculo de circo, sus brujas, su magia negra, sus animales que hablan y todo eso. Pero no me iré sin antes decirle a esa niña y a su padre lo que es su buen amigo, el señor Christopher. El doctor está dentro. Lo sé. Si quiere comprar a Roger, huiré con él. Es mío. Cálmate, Joan. No va a querer irse con él, es mío. Lo que sí. Joan, ¿el señor Christopher vino hoy? No, hoy no. Qué lástima. El doctor no oirá hablar a Roger. Quiero que sepas la verdad. Ya habló con él. ¿Qué cosa? Habló con él. ¿Qué es lo que dices? Señor Corning. Doctor, Joan dice que usted ha estado hablando con Roger. Es cierto. Señor Corning. Hablé con él durante 15 minutos en griego antiguo. Y no fue una plática, sino una discusión. Es imposible, Christopher no estaba aquí. No. No estaba aquí. El juicio ya va a comenzar. ¿Viene, señor Corning? Christopher no estaba allí. La pregunta que hace esta corte es la siguiente. ¿Es cierto que John Marlock, Emily Link y John James incendiaron el establo de Thomas Goss según la acusación? Los hechos sobrenaturales no pueden ser tomados como evidencia. Esta corte no los acepta. Por lo tanto, y ya que cada acusado ha admitido su culpa, esta corte encuentra a John Marlock, Emily Link y John James culpables del delito del que se les acusa. ¿Tienen algo que agregar antes de ser sentenciados? No. Haga lo que quiera con nosotros, que no importa. Samuel, ¿verdad que no importa? No, porque el demonio ya está muerto. ¡No! ¡Roger! ¿Qué te hicieron? Laissez-moi seul. Rugenwagen. Joan. Chi dice popolo dice veramente una follia, perché lei è un mostro pieno de confusione y terrore. Hablar del pueblo es lo mismo que hablar de un demente. El pueblo es un monstruo. Tirez le rideau. La parte est jouée. Es alles des auf, die Aukaf Erden. En la tierra toda culpa es vengada. Amigos de este siglo, rostros humanos, corazones de fieras. El juego de manos es juego de villanos. The evil and the generous, the evil and the generous, never are they before, never are. No hay deuda que no se pague. No hay crimen sin castigo. No hay crimen sin castigo. Betty Randall, ¿eres tú? ¿Eres tú hablando a través de esta niña? Te lo ordeno. Abandona el cuerpo de esta niña. Déjala en paz. Ah, mon trésor, mon petit, mon amour, mon tatu.
La que habló fue ella. Pobrecito. Descansa ya. In any sad sight, they must let me be led. Vuela ya, muerte. He sido muerto por una doncella malvada. Vuela ya, muerte. He sido muerto por una doncella malvada. Claro que no era el mapache el que hablaba 7 idiomas, incluyendo el latín clásico y el griego. Era una joven que nunca había ido a la escuela en todos los días de su vida. ¿Qué era Joan Goss? ¿Un prodigio de la naturaleza? ¿O un alma atormentada por algo desconocido? ¿O ambas cosas? Nunca se sabrá porque 6 meses después del juicio, ella murió. No murió en las llamas de un establo, como Betty Randall 3 siglos antes, sino que murió en un hospital, consumida por la fiebre escarlatina. En ese pueblo norteamericano, hay algunos que aún afirman que Joan Goss sí fue poseída por el espíritu de Betty Randall, quien era muy parecida a ella. Y los ancianos hacen este comentario: por fortuna murió tan joven, antes, como ellos dicen, de que pudiera hacer algún daño grave, o antes de que la ciencia pudiera investigar. ¿Cuándo llegará el día en que podamos enfrentarnos al oscuro mundo de lo desconocido? Pero sin miedo, sino con esperanza.